Y como ha dicho mi querido hermano, la masonería nació para perfeccionar al hombre y construir una nueva sociedad más humanitaria, partiendo de las relaciones interpersonales en que la libertad y la justicia y la fraternidad fueran sus columnas fundamentales. La francmasonería, en sus estructuras internas, está ligada de forma directa e indirecta a las antiguas sociedades iniciáticas en sus concepciones humanistas y reglas morales de fraternidad, convivencia y solidaridad. Y por otro lado, a las antiguas corporaciones de constructores, que a la par de sus labores específicas, también habían asimilado de estas sociedades iniciáticas normas y procedimientos para su organización interna. La masonería incorpora a sus miembros a través de una ceremonia iniciática que rememora las antiguas iniciaciones egipcias y de ingreso en las escuelas de conocimiento egipcias, griegas, etc. El economista, dentro de las áreas de conocimiento en las que nosotros nos movemos, cabe destacar distintos planteamientos. Y aquí vengo a entrar un poco en aquellos aspectos que los masones hoy en día trabajamos. No es que sean exclusivos estos, pero son muchos sobre los que nos movemos. Nosotros trabajamos sobre la democracia. No existe masonería si no hay democracia. De hecho, nosotros en las logias, de forma democrática, elegimos a nuestros venerables, o sea, a las personas que van a dirigir nuestros trabajos durante un año, o al gran maestro durante 4. Pero, sobre todo, sí que es cierto que trabajamos sobre determinadas áreas. Una de ellas sería la ética humanística. La ética humanística viene a desarrollar determinados aspectos que nada tienen que ver con las religiones. De hecho, la espiritualidad humanista la podríamos definir como aquella que no está adscrita a ninguna religión o creencia en particular, pero sí que tiene una espiritualidad o una inclinación presente en gran número de seres humanos. Con el término espiritualidad nos referimos a una vivencia personal o colectiva, a una realidad trascendente que supera las barreras individuales. Con este concepto englobamos las ideas o tendencias de desarrollo espiritual presentes en las distintas civilizaciones sin encasillar en religiones específicas. Me gustaría distinguir este concepto del de la ética laica, ya que, siendo muy similares, esta última sería la plasmación a nivel legislativo o civil de algunos aspectos de la espiritualidad humanista. Sería el aspecto más restrictivo o concreto de la misma. La mayoría de los seres humanos intentamos superar el miedo a la muerte de distintas formas. Hay quien lo hace a través de creencias religiosas y otros a través de creencias o del trabajo espiritual. Nosotros, por principio, yo en concreto, hemos rechazado el principio sublime de que aquello que abre nuestro corazón expande nuestra mente y nos permite avanzar por la senda del conocimiento, evitando el retroceso, la involución y la degradación social. Para mí, la espiritualidad ahonda en esto. La masonería trabaja por el advenimiento de una humanidad más lúcida y por una sociedad más justa. En mi caso concreto, igual que mis hermanos, trabajo en distintas organizaciones y una de ellas es la Fundación Internacional de Derechos Humanos, de la cual soy delegado para Castilla-La Mancha. Hoy en día, uno de los grandes hechos y probablemente uno de los más importantes es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que aunque en principio y por falta de miras y por la demasía de intereses económicos y de poder político,
de determinados dirigentes está cercenando el marco de esperanza para el desarrollo de la sociedad y la dignificación de los seres humanos. Este planteamiento esencial de la espiritualidad humanista, desde el método masónico, la hace única y necesaria a la masonería y a los masones. Otro ámbito sobre el que solemos trabajar es la ética medioambiental. Yo, desde luego, no soy un ecologista ejemplar. No puedo colocarme esa medalla porque no lo soy. Pero sí que debo de reconocer que es un movimiento que trata de recomponer aquello que se lleva descomponiendo desde la revolución industrial. El economista Serge Latouche, uno de los creadores de la teoría del decrecimiento, dice que la década de 1960 es cuando el desarrollo de Occidente empieza a poner en jaque la capacidad de la Tierra por el ser humano. Él es el creador de la huella ecológica. La última huella ecológica a la que yo he tenido acceso es la que se produce entre el 1995 y el 2005 y es de 6,4 hectáreas por habitante al año. Si multiplicamos el número de habitantes por el número de hectáreas, nos da la escalofriante cifra de 302.528.000 hectáreas productivas, es decir, ya en los 60 empezamos a vivir por encima de las posibilidades de producción de la naturaleza y últimamente estamos viviendo la degradación por deterioro y sobreexplotación de los recursos. El tema energético es uno de los que más preocupan, pero no es exclusivo. Hay muchos que a nivel medioambiental están cercenando nuestros recursos de cara a nuestro futuro. No tenemos que pensar en lo que tenemos hoy, sino en lo que vamos a dejar mañana. Y evidentemente esto trasciende el problema energético, el económico y el social de hoy día. También hay un aspecto que es el de la ética económica. Hoy en día estamos viendo que todo el mundo hace una especial hincapié en los aspectos económicos que tiene nuestra sociedad. Desde distintas posiciones políticas podemos tener distintas visiones de la economía. Yo tengo amigos y hermanos que son economistas, profesores de economía en la Universidad de Castilla-La Mancha, y no hace mucho, concretamente este invierno, que ha sido allí especialmente frío y húmedo, al amor de una taza de café hablábamos e incluso nos llegábamos a atrever a debatir sobre ética económica. Y yo les planteé la siguiente pregunta: ¿se debe ocupar la economía de la ética? Y me respondieron que si nos ateníamos a cómo se enseña la economía en las universidades hoy en día, ellos dirían que no. No se estudia filosofía, no se estudia ética, ya ni siquiera se estudia ciencia política, cada vez menos derecho. Ellos decían que parecía que la economía la habían convertido en una especie de ciencia experimental, lo que me dio que pensar que se estaba confundiendo los medios con los fines. Nadie puede negar la importancia de las matemáticas, la estadística, la econometría, pero esto no nos ayuda a entender mejor la economía y no se puede convertir en un fin en sí mismo. Ellos que ya peinan canas y algunos ya sacan brillo a sus cráneos, pues venían a dejar tres aspectos que nos dejaban, por lo menos, que ver muchas cosas, ¿no? Entre ellas, que la economía no es algo que sea recurrente, sino algo que debemos de utilizar para mejorar la sociedad. Y que la economía actual se ha desligado de la ética y de la filosofía. También les pregunté, ¿qué es la ética social desde el plano económico? ¿Son más importantes los comportamientos sociales
o los de la ética individual. Un carraspeo, unas toses, unas caras circunspectas, unas risas nerviosas me hacían presagiar que había tocado un tema controvertido. Si vemos los casos múltiples que se dan a lo largo de la historia, nos decían que se había hablado de la generación de riqueza en torno a la humanidad, pero que la riqueza no genera economía. La riqueza genera ricos y más riqueza para los ricos, mientras que lo que genera economía es precisamente el incremento de renta, porque solamente cuando se produce incremento de renta se produce una economía social y sostenible. Yo les comentaba, digo, bueno, entonces estamos realmente saliendo de esa supuesta salida de la crisis, y todos me coincidieron en decirme que esto no era verdad. Y que para que esto fuera realmente una salida de la crisis se necesitaba menos mercado y más sociedad. Hay otro aspecto en el que no solamente los masones trabajamos, hace poco hemos visto que el Papa también ha ahondado en ello, y es en la bioética y en la bioecología. Y aquí en la bioética hay un aspecto que es importante. Los principios fundamentales de la bioética para la práctica de la medicina y de los derechos que se incluyen en la Ley de Autonomía del Paciente llegan a España en respuesta a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, donde se considera que todo esto hay que plasmarlo en la práctica. La ley se aprueba en el Parlamento en el año 2002 y consta de 3 partes: el derecho a la información, el derecho al tratamiento y el rechazo al mismo, y una participación en los procesos finales de la vida y de las últimas voluntades anticipadas. En principio y en teoría, los pacientes de la sanidad tienen derecho a la información veraz, científica y asequible. También tienen derecho a tener un tratamiento y unos diagnósticos que además les sean comprensibles. Tienen derecho a rechazarlos y tienen derecho a establecer sus últimas voluntades. Evidentemente, en muchos casos, digamos que se alteran, se gestionan de formas distintas dependiendo de las comunidades autónomas, de una forma o de otra, porque no olvidemos que estas capacidades las tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que sería bueno unificar todos estos aspectos de una forma generalizada. Y evidentemente, gran parte de la humanidad se podría beneficiar de todo esto si se hiciera un reparto y una distribución justa de recursos y de derechos. Evidentemente, esta es la pregunta del millón. ¿Cuál es el método para alcanzar estos objetivos? Pero que sin lugar a dudas pasa por la educación integral que posibilite la capacidad crítica para que el hombre vuelva a ser dueño de sí mismo. Si queremos erradicar la miseria de nuestro mundo, antes debemos erradicarla de nosotros mismos. Debemos de ser verdaderamente libres, debemos liberarnos de los vicios y pasiones que nos afectan y que nos hacen esclavos de nosotros mismos. Debemos de afrontar nuevos retos y utilizar esas nuevas herramientas. Me gustaría hacer mención de las palabras que nuestro muy respetable gran maestro, Óscar de Alfonso, tuvo en la 34ª Asamblea de la Gran Logia de España, y que vengo a trasladar. La masonería influye más allá de las logias cuando los masones somos capaces de hablar a través del ejemplo y la integridad de nuestras acciones, en armonía con los valores masónicos y la fraternidad,
Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Los masones debemos hablar desde nuestra coherencia de vida y el equilibrio entre los distintos componentes que conforman al masón. Las acciones del masón no obedecen a una acción prefabricada, de asesor de imagen, ofreciendo una apariencia personal estudiada, pensando en quedar bien y ser correcto. Las acciones del masón no son respuesta a vientos exteriores, sino el resultado natural del beneficio de su vivencia masónica sin desarticulaciones entre lo que dice y hace. Que tus acciones y no tus palabras hablen por ti. Con este lema hago una llamada a los hermanos de la Gran Logia de España para que desde la integridad y la coherencia de vida seamos un ejemplo de grandeza interior, elevando con ello la consideración hacia la masonería. Óscar de Alfonso Ortega. Lógicamente, los masones tenemos un camino por recorrer, un camino que puede ser pues, aquel que nos marcaba el código moral masónico, que está escrito, lógicamente puede parecer anacrónico porque fue escrito en el siglo XVIII, pero que llevándolo a nuestros días, pues es tan vigente como entonces. Y me gustaría hacer mías las palabras que hace poco salieron publicadas en el diario ABC de mi querido y entrañable Javier Escalada, que es un hermano que es el gran maestro provincial de Madrid, cuando le preguntaron qué consejo daría a los profanos que estuvieran interesados en la masonería, y trasladó este mensaje: que se informen sobre lo que realmente es la masonería y si manifiestan interés por ingresar, que llamen a nuestras puertas. Y si se pueden comprometer, que pidan su entrada. En el caso de que tengan dudas, que sigan reflexionando al respecto. Se puede llegar a ser una magnífica persona sin pasar por el hecho de ser masón. Si no pueden comprometerse con nuestros requisitos, estudio, lectura, asistencia y pago de las capitaciones o cuotas, beneficencia y ágapes, y con nuestros objetivos, trabajar en su perfeccionamiento ético, moral y personal, que esperen hasta que puedan comprometerse con todo lo manifestado, o que busquen lugares con objetivos más próximos a los suyos. Solo desde esta perspectiva tiene sentido y razón de existir la masonería. Por eso, hoy más que nunca, la orden masónica y los masones estamos tan vigentes y somos tan modernos, y la acción masónica de los hombres y mujeres que la componen es tan necesaria. Esto es un poco lo que viene a ser nuestro trabajo y nuestro día a día en el siglo XXI. Hemos trasladado el trabajo de las logias, lo trasladamos los hermanos a la sociedad. Algunos lo hacen hecho público y otros no han hecho pública su condición. Pero tengan en cuenta que todos los masones trabajamos para mejorar nuestro entorno desde distintos ámbitos. He dicho. Muchas gracias. Ya ver. Depende de los ritos y de lo que dentro de cada uno investiga. Los teósofos dentro de la masonería juegan un papel importante, igual que los masonólogos. Digamos que cada uno estudia desde distintos puntos de vista distintas áreas, dentro de las creencias, de los ritos o de las religiones. Y los trasladan ya sea a través de la filosofía
o a través de los conocimientos. Y en lo que se refiere a las capitaciones o a las cuotas, depende de las logias, de sus necesidades y de lo que se establezca. Porque no olvidemos que las capitaciones las establecen los hermanos. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi logia pagamos 25 euros al mes. Creo que es totalmente asequible. Aparte, cuando tenemos tenida, pues tenemos unos ágapes que tienen un coste y cada hermano paga su menú. Entonces, no es una cosa que sea especialmente gravosa. Se puede llevar bien. Luego, eso sí, cada uno de nosotros también tenemos nuestras labores de beneficencia y la logia tiene sus labores de beneficencia, en las cuales también los hermanos participamos, cada uno dentro de sus posibilidades. No hay nada que obligue expresamente a ello. Cada uno de los hermanos ve cuáles son sus posibilidades y cómo puede trabajar en ellas. No sé si te he contestado. ¿Alguna pregunta más? Dígame. Tengo una duda. Dígame. ¿Los masones especulativos tenían algún tipo de ritual? Los masones especulativos tenemos rituales, dependiendo de los ritos en los que trabajemos. Mi hermano, por ejemplo, trabaja en el rito escocés antiguo y aceptado, yo trabajo en el rito francés. Son rituales muy semejantes, pero distintos. Los operativos tenían sus rituales, eran más que rituales, eran ceremonias que se transmitían de viva voz. De hecho, hay un rito en la masonería que es el emulación, que se trabaja en principio de memoria, aunque tiene rituales escritos, pero se trabaja de memoria. Y es un poco aquello que hacían los operativos. Trasladaban conocimientos de viva voz, ya fueran de carácter profesional, sobre geometría, sobre matemáticas o sobre geometría sagrada, y también sobre temas espirituales. No olvidemos y religiosos, no olvidemos que la masonería se desarrolla en un entorno católico y cristiano, dependiendo de las áreas de Europa donde se desarrolla. Y que los únicos que entonces eran libres eran precisamente los clérigos, los nobles y los masones. ¿Por qué? Porque necesitaban una carta de libertad para poderse mover libremente para construir. El resto de los hombres y mujeres pertenecían a sus señores feudales o al clero o a sus tierras, a quien pertenecieran las tierras. ¿Y qué ha quedado entonces de ese ritual de la masonería especulativa O sea, de la masonería operativa a la especulativa? Pues digamos que hemos trasladado sus herramientas, sus símbolos, la geometría sagrada y toda la carga simbólica que de ellos se detrajo. No olvidemos que los masones operativos enseñaban aspectos espirituales para poder construir esas catedrales tan maravillosas. Tenía que tener un componente espiritual el que las construía, si no es imposible. Y esas se articulaban a través de alegorías y de símbolos que se detraían de las herramientas. Por ejemplo, digamos que la escuadra marcaba la rectitud igual que la regla y el compás los límites que cada masón tiene en su libertad para no transgredir los de los demás. Eso ocurría entonces, eso ocurre ahora también. Entonces nosotros entre la escuadra y el compás, entre la regla, el mallete, el cincel, tenemos una serie de símbolos y de herramientas de los cuales detraemos una serie de enseñanzas. Igual que hacían entonces, hacemos hoy. ¿Y entonces lo que hemos estado del ritual egipcio? Claro, digamos que los ritos iniciáticos no es algo que se desarrolle en el siglo XII ni en el IX, es algo que viene de mucho más atrás. Los antiguos griegos y los egipcios tenían rituales de iniciación para poder dedicarse a determinadas áreas. Los arquitectos eran personas, igual que los sacerdotes, que tenían unos ritos de iniciación, unos ritos iniciáticos para poder desarrollar sus habilidades dentro de aquellas áreas. No podía construir todo el que quería, ni podía enseñar todo el que quería. Tenía que haber superado una serie de conocimientos que se le daban a través de las escuelas filosóficas, de las escuelas de conocimiento, porque no olvidemos que antes la filosofía entrañaba todas las disciplinas. ¿Algo más? ¿Sí?
No le oigo nada. ¿Podría hacer una crítica sobre la exposición que usted acaba de terminar? ¿Que si puede hacerla? Claro que sí. Dentro de mi ignorancia, aunque he leído algo sobre Un segundito, que es que no le oímos nada. Sí. Muchas gracias. Habiendo leído poco sobre los caballeros templarios, muy poco sobre la masonería, luego entonces soy un ignorante, pero dentro de su exposición me ha parecido a mí, o tal vez lo haya interpretado mal, una pequeña incongruencia, si se me permite. Sí. Ha empezado diciendo los valores, de alguna manera ha ensalzado la independencia de los miembros masónicos, pero en la tercera y última parte de su exposición usted se ha posicionado de una manera que deja esa independencia, según mi opinión, fuera del centro. He venido con la intención de aprender, de ampliar conocimientos, y me voy muy confuso, porque esa primera parte no se corresponde, esas dos primeras partes no se corresponden nada a la tercera final, dejémoslo. Entonces, usted ha dicho una frase más o menos que debemos conocer la verdad. El objetivo de la filosofía. Yo busco esa verdad sin ser filósofo. Y me voy de aquí un poco confuso. ¿Podría aclararme ese posicionamiento de usted en lo que respecto a la economía, en lo respecto al medio ambiente? Ha sido una posición, en mi opinión, muy evidente. ¿Era así o lo he interpretado yo mal? Muchas gracias. A ver, los masones trabajamos en muchos ámbitos. Y evidentemente, para que la bioética, para que la ecología, para que la economía sea sostenible, pero sobre todo sea humana, se tiene que circunscribir a la ética. Y la ética, lógicamente, ¿qué es lo que nosotros? No hay verdades absolutas. Esta es mi opinión, la que yo he manifestado aquí. Es mi opinión y la que he consensuado con otras personas que, como le digo, este invierno que ha sido especialmente frío, pues en vez de salir por ahí a encontrarnos, pues nos hemos encontrado al amor de una taza de café y al calor de la chimenea, ¿no? Y hemos hablado de lo humano y de lo divino. Y, pues bueno, pues dependiendo de los hermanos que tuviera, de los amigos que se llegaban a mi casa, pues hemos hablado de medicina, hemos hablado de ecología, hemos hablado de... Y un poco lo que venían a decirme era eso, ¿no? Que hoy en día la sociedad se ha posicionado en valores más economistas, más egoístas, si queremos, que realmente en aquello que realmente podría hacer feliz a la humanidad, que sería esa posición menos de economía insostenible, que es la que se traslada a través de los mercados, a través de distintas posiciones políticas, que no digo que ninguna tenga la verdad, yo tampoco la tengo la verdad, las verdades absolutas no existen, pero que sí que es cierto que tenemos que tender a que la economía, la ecología, la ética biológica, aquella que afecta a las personas, tenemos que hacerla más humana, más sostenible y menos interesada. Desgraciadamente en el mundo, si se repartiera de forma ecuánime y equitativa los recursos, estoy seguro que la humanidad sería mucho más feliz, pero desgraciadamente lo que se ahonda es en determinados intereses personales y partidistas y partidarios. Y no entro en quién ni en qué, porque no es... Yo no me voy a posicionar ni la Gran Logia de España tampoco, porque además no es ámbito de la Gran Logia de España, ni creo que sea mi ámbito. Yo soy osteópata, realmente. O sea, yo me dedico a colocar espaldas, brazos y piernas cuando la gente se lesiona. O sea, yo soy el que hace que un deportista, en vez de estar como cualquiera de los mortales, un mes con un esguince, esté
3 días. Pero evidentemente sí que me gusta ahondar y debatir con otras personas sobre determinados aspectos y cómo está la masonería trabajando en el siglo XXI. Yo recuerdo que hermanos míos, mayores, me decían que cuando entró el siglo XXI se hicieron preguntas como ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿En qué va a aportar la masonería? Que en principio se había circunscrito a sus logias, que apenas había salido a la sociedad de forma pública, pero que evidentemente seguía trabajando de forma anónima en la sociedad. Y ahora lo que hacemos es trabajar de forma menos anónima, pero sí que seguimos trabajando igual que han trabajado todos nuestros hermanos. Por lo tanto, no es que yo me haya posicionado, sino que era la respuesta que me daban ellos, que realmente debíamos de tener una posición mucho más en favor del ser humano y menos de intereses personales o partidarios o económicos. No sé si le he respondido. Dígame. Desde la imperfección de la raza humana, que eso creo que sin duda nadie lo puede discutir, desde los instintos primarios de la raza humana, como es la supervivencia a costa de el que esté al lado, eso se ha demostrado, la historia lo demuestra. Creo que la tolerancia es algo que no solamente lo proclaman las logias, lo proclama todo el mundo. Son muchos los que lo proclaman, pero pocos los que lo practican. Esa es la palabra que dice. Es que es muy bonito. Hay que leer el Quijote para ver los refranes y es muy bonito, es más fácil predicar que dar trigo. Sí. Yo creo que eso lo practicamos todos los españoles. Como todos los españoles, yo he vivido fuera de España y regreso a España cuando un tal Roldán, director de la Guardia Civil, lo meten en la cárcel y yo me sorprendo, me asusto. Me he criado en el mundo anglosajón y luego me hago una pregunta a mí mismo. ¿Qué hubiera hecho yo en las mismas circunstancias? Me hubiera gustado poder hacer esa pregunta a los 40 y tantos millones de españoles que vivíamos en aquellos días en España. A ver qué hubiéramos hecho en las mismas circunstancias. Yo le voy a dar una respuesta mía. Es que es una pregunta, Sí. Pregunta al aire. Sí. Entonces, por eso digo de la imperfección de la raza humana y la tolerancia. ¿Dónde está? Eso es un poco donde queremos ahondar, en ese trabajo del día a día. Yo por eso le iba a decir que yo me dediqué a la política en Castilla-La Mancha desde el año 92 hasta el año 2002. En esos años yo ejercí muchas labores dentro del sindicato UGT, dentro de la Consejería de Industria y Trabajo, en el área de formación y manejando presupuestos muy altos. Y dice usted, ¿y qué harías? Pues cuando se trabaja con presupuestos de 4.500 millones por provincia, en una comunidad con 5 provincias para dar formación, le puedo garantizar que las tentaciones son muchas, pero ahí juega tu integridad. Yo el día que llegué hice una auditoría de gestión y otra económica. Y el día que me marché hice una auditoría de gestión y otra económica. Y tanto una como otra cerré a cero. Y para mí, cuando me fui, todo el mundo me decía, ¿y ahora qué? Pues ahora, como yo había sido un cargo electo, volveré a mi trabajo, volveré a mi puesto de trabajo y seguiré haciendo mi vida igual que antes. El problema es cuando hacemos de la política algo que no es. Y es un poco lo que le ocurrió al señor Roldán y a muchos que han venido antes y que fueron antes que él. Eso es lo que iba a decir, porque ahora después tendremos al final de la... Simplemente decirle que el miedo guarda la vida. Yo me agarro mucho esa vida. Yo no me considero más honesto o más deshonesto que el vencedor. Bueno, pues vamos a dar por cerrada esta conferencia.
vamos a abrir la tercera conferencia de este ciclo, que estará a cargo de don José Antonio Arotitus. Voy. Presento brevemente